Hola, bienvenidos a este nuevo video donde continuaremos estudiando este libro de libertad para no comer por emociones. Y comenzaremos este estudio recordando lo que dice Juan 8:32, que dice, y si conocieres la verdad os hará libres. Entonces, hoy vamos a aprender una herramienta que estoy muy segura que nos será muy útil para intentar llenarnos de esa verdad. Y consiste en esta técnica conocida como el diario de la verdad o en inglés True Journaling. Y esto es una forma muy práctica en donde podemos aprender a llevar nuestros pensamientos cautivos a la verdad. Y hoy pues les vamos a mostrar algunos ejemplos de cómo se puede llevar un tipo de diario como estos y cómo eh, el hacer o llevar este tipo de diarios nos va a llevar a tratar de cautivar esos pensamientos y poderlos llevar a la verdad. Primero pues vamos a estudiar lo que dice Juan 8:31-34. Dice que dijo entonces Jesús a los discípulos que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mi palabra, primero seréis verdaderamente mis discípulos, segundo conoceréis la verdad y tercero la verdad os hará libres. Luego entonces estas personas, estos judíos, porque como vemos ahí Jesús le estaba hablando a personas que creían en él les dijo, bueno, nosotros somos del linaje de Abraham y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo tú puedes decir que vamos a ser libres? Y entonces Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Vamos a estudiar un poco más a profundidad a qué se refiere este versículo cuando nos habla permanecéis en mi palabra. Permanecer en la palabra de Dios significa no solamente leer la Biblia, significa que nosotros debemos buscar aplicar cada una de las cosas que leemos, traer esa verdad, eso que estamos aprendiendo de la palabra de Dios y aplicarlo a lo que estamos viviendo en el momento. Es también pensar, reflexionar en qué cosas son las que Dios nos está pidiendo que hagamos a través de su palabra, pero también, sobre todo, es que lo usemos, que hagamos tal y como nos dice la Biblia que debemos hacer. Así que eso es lo que significa permanecer en la palabra de Dios. No solamente leerlo, sino aplicarlo, pensar, meditar y ponerlo en práctica para que se pueda cumplir esas tres cosas que les dije anteriormente, convertirnos en los discípulos de Dios y que la verdad, que nosotros podamos conocer la verdad y que esa verdad nos haga libres. Así que permanecer en la palabra de Dios es como tener una conversación continua con Dios en todo momento, no solamente en situaciones específicas, sino que nosotros aprendamos a tener una verdadera relación con Dios. Entonces, volviendo a lo que queremos aprender el día de hoy, a cómo llevar un diario de la verdad, pues existen dos formas de llevarlo. La primera es que escribamos sobre la comida. Y esta forma, pues lo que nos va a llevar es que podamos identificar cuáles son los pensamientos que nos llevan a creer que la comida es una buena respuesta para las emociones negativas que estemos teniendo. La segunda forma es escribir sobre las emociones. Y esta forma de llevar el diario, pues nos va a ayudar a identificar cuáles son las cosas que estamos creyendo que son negativas y qué cosas nos llevan a tener esas emociones negativas. Así que este tipo de journal se lleva más antes de comer de más, mientras que el que se relaciona a la comida generalmente lo vamos a escribir luego de que ya hayamos roto nuestros límites. Entonces, por ejemplo, si nosotros comemos cuando estamos preocupados, el journal sobre la comida nos va a permitir aprender a no comer cuando nos preocupemos. Así que en este tipo de journal nosotros ya sentimos esa emoción, sentimos esa preocupación y nos damos entonces cuenta o aprendemos a través de llevar este tipo de journal que la respuesta no es
que la comida no es la respuesta a las preocupaciones. Cuando hacemos un journal que va enfocado en las emociones, entonces vamos a aprender a ser libres de la preocupación, porque vamos a identificar cuáles son esas emociones que nos llevan a preocuparnos. Así que vamos a estar libres de la preocupación. Así que se va a detener esa mentira mucho antes de que hayamos caído en romper nuestros límites. Para entender esto un poco más, sabemos que puede ser que nosotros estemos llenos de mentiras que inmediatamente nos lleva a comer sin control. Son mentiras como las que veíamos de que cuando como me hace feliz o comer es divertido, que quizás no está envuelto directamente en alguna emoción, pero son mentiras que hemos creído por un largo tiempo que nos lleva a comer sin control. Pero también, como veíamos, también existen mentiras que nos llevan a sentir un tipo de emociones, ya sea enojo, preocupación, aburrimiento, estas son algunas. Y este tipo de emociones, en cierta forma, pueden luego llevarnos a que comamos sin control. Así que con haciendo este tipo de True Journaling o diario de la verdad, el objetivo es que nosotros aprendamos a identificar estas mentiras y podamos reemplazarlas por la verdad. Cuando nosotros eliminamos estas mentiras de nuestra vida, por ejemplo, eliminamos las mentiras relacionadas asociadas a estas emociones que podemos estar presentando, entonces ya no vamos a sentir esas emociones y por ende, pues no nos va a llevar a comer sin control. Y asimismo, pues podemos eliminar las mentiras que directamente nos llevan a comer sin control y ahí pues no vamos a tener eso y vamos a poder ser libre de comer en exceso. Ahora vamos a ver unos ejemplos de cómo sería llevar un diario que se asemeje o que esté relacionado sobre la comida. Entonces, por ejemplo, ese es un ejemplo de la autora del libro, da un ejemplo, ella hace homeschooling, quiere decir que ella está en la casa con sus hijos y sus hijos estudian en la casa. Así que ella, como también es escritora, pues el momento del día en el que mejor ella trabaja es en las noches. Entonces, cuando ella escribió o estaba haciendo este ejemplo, fue un día en que ella se levantó de noche a trabajar y al parecer lo que estaba haciendo, lo que estaba escribiendo, le estaba pareciendo muy difícil. Entonces ella decide comerse una granola cuando, de cierta manera, ella estaba al comerse esa granola, que no es que esté mal, sino que estaba rompiendo sus límites, porque los límites que ella se había puesto era que solamente iba a comer 3 veces al día y se iba a permitir un snack. Y ya para ese día ella ya había comido todo lo que tenía permitido, así que comerse esa granola además era romper los límites. Así que este tipo de journal ella lo escribió después de que había roto sus límites, o sea, después de que ella decidió comerse la granola, ella se sentó y escribió lo que pensaba. Y algo así es como sería más o menos lo que ella escribió en ese momento. Dice, yo creo que si me como un plato de granola, esto sería un premio. Yo merezco comer esto, ya que este trabajo que estoy realizando es muy difícil. Además, no puedo comer dulces, porque ese era otro de sus límites. Así que al menos la granola sería algo bueno. Lo que haré es que mañana no me comeré la merienda que me corresponde y entonces el comerme la granola ahora no me va a hacer ningún daño. Así que ella lo escribió. Así que cuando escribamos nuestro journal es simplemente escribir sin tanto pensar o tratar de arreglar lo que estamos escribiendo, sino simplemente escribir lo que se nos venga a la mente. Y eso era lo que a ella se le vino a la mente en ese momento. Luego el segundo paso de cuando por eso es que el True Journaling es diferente a simplemente llevar un diario, conlleva unos pasos adicionales, así que luego de que tú escribas lo que sentiste en ese momento, vas a enumerar esos pensamientos. Entonces, por ejemplo, el primer pensamiento es que ella piensa que el comerse un plato de granola sería como un premio. La segunda es que ella se lo merecía porque ese trabajo que ella estaba haciendo era difícil. La tercera era como que, bueno, como no tengo permitido comer dulces, al menos la granola pues me saciaría
el hecho de que no puedo comer dulces. Y la cuarta era que ella iba a no comerse la merienda que tenía permitido y por eso no le iba a causar ningún daño en su plan o en su meta. Luego entonces de que tú los enumeres, que identifique cuáles son esos pensamientos que tienes o que escribiste en ese párrafo, vas a tratar de cambiar cada uno de los pensamientos por lo que sea realmente la verdad. Entonces, en este caso, por ejemplo, la primera pensamiento que ella tenía es que ella pensaba que ese plato de granola iba a ser como un premio, pero realmente la verdad era que el plato de granola no era lo que ella quería, o sea, lo que ella realmente tenía ganas de comer era un helado. Luego la segunda era que ella se lo merecía comer porque lo que estaba haciendo era difícil. Y entonces la verdad es que siempre vamos a enfrentarnos con trabajos difíciles porque la vida no es fácil. Pero realmente en esa situación donde ella estaba haciendo ese trabajo y estaba sintiendo que no podía, que era difícil, estaba buscando, ¿verdad?, reemplazarlo con la satisfacción de comerse una granola en vez de ir a buscar a Dios, pedirle su ayuda y fortalecer su carácter. La tercera era que, bueno, es que como no puedo comer dulce, a menos la granola no está mala. Pero la verdad era que ella sí puede comer dulce, la verdad nosotros podemos comer lo que queramos. Pero ella había puesto ese límite porque tenía un objetivo mayor, un objetivo de estar más saludable, de perder peso. Así que la granola no iba a ser tan rica, o sea, igual no le iba a disfrutar tanto porque no era lo que ella realmente quería, o sea, ella lo que realmente quería comerse era un helado. La cuarta era que ella entonces que estaba bien que se la comiera porque aunque estuviera rompiendo sus límites, al otro día ella se iba a portar bien. Y la verdad es que muy probablemente al otro día ella cuando fuera el momento del snack iba a tener ganas de comérselo, así que de cierta manera era muy probable que eso se convirtiera en un ciclo y que mañana también iba a comerse la merienda como quiera y quizás pudiera pasar lo mismo que se quisiera comer otra más. Y la verdad, pues con el tiempo, si nosotros comenzamos así, no, pues ese poquito solo hoy, por eso es que hemos llegado a donde hemos llegado, porque con ese poquito, de poquito en poquito, pues al final se convierte en ese ciclo que sí nos va a hacer daño. Entonces, este es un ejemplo de cuando hacemos un journal basado en la comida. Entonces, generalmente va luego de que ya nos hayamos comido aquella cosa o hayamos roto ese límite. El segundo tipo de journal es cuando escribimos acerca de las emociones. Ese tipo de journal se escribe generalmente antes de romper los límites, o sea que yo aparte un tiempo, por ejemplo, en este momento tengo ganas de comerme un helado y sé que yo me había propuesto que no iba a comer dulces o no iba a comer helados porque sé que es mi debilidad, pues antes de salir corriendo a comprarme ese helado, sentarme y escribir esto y escribir ese journal. Entonces ella escribió y lo que escribió es que estoy cansada de este trabajo, no sé cómo hacerlo, es muy difícil y no puedo hacerlo. Eso fue lo que ella escribió en ese momento que sintió las ganas de romper los límites. Y se hace igual que con el otro tipo de journal. Enumeramos los pensamientos y luego tratamos de buscarle la verdad. En este caso, por ejemplo, cuando ella dice estoy cansada de este trabajo, pues esto realmente no es una creencia, es más bien como un sentimiento, o sea, ella estaba cansada, porque eso es una verdad. No sé cómo hacerlo, eso es cierto, no sabía cómo hacerlo, así que esa es otra verdad. Pero luego cuando ella habla que es muy difícil, podía ser cierto que es difícil, pero realmente nosotros como hijos de Dios somos capaces de hacer cosas difíciles porque contamos con su ayuda. Y luego ella dice que no podía hacerlo. Y era verdad, o sea, es posible que no pudiera hacerlo, pero no pudiera hacerlo fácil. Iba a ser difícil, pero lo iba a lograr, sobre todo si ella pedía ayuda a Dios que la capacitara para lograr ese proyecto si era su voluntad. Así que podía hacerlo con la ayuda de Dios. Entonces, si ven, luego de escribir este journal y que esta verdad de Dios viene a nuestra vida, en que nosotros confrontemos esas mentiras que estamos teniendo, muy seguramente luego de hacerlo, no vamos a ya tener o perdemos las ganas
de romper esos límites. Así que las ventajas de escribir un diario de la verdad es que es una forma práctica, porque siempre hemos escuchado que debemos renovar nuestro pensamiento, llevar cautivo nuestros pensamientos, pero se queda en la teoría y muchas veces estoy muy segura que no hemos entendido formas de poder hacerlo. Y pienso que esta forma de escribir es muy práctica porque palpamos lo que estamos sintiendo, lo que estamos pensando, y de cierta manera podemos identificar dónde estamos teniendo pensamientos que no son correctos. Como les decía, pues nos ayuda a llevar cautivos estos pensamientos. También nos ayuda a identificar las mentiras que constantemente estamos teniendo. Si llevamos un journal que podemos revisar constantemente, podemos de cierta manera, incluso con el tiempo, identificar un tipo de patrón que a la vez también nos puede llevar a identificar quizás otros problemas que a lo mejor son las raíces de por qué estamos ganando este peso. Quizás somos muy perfeccionistas y al ver que las cosas no nos salen como queremos, pues buscamos el refugio de la comida para llenar ese perfeccionismo o baja autoestima o cualquier otro problema que nos pueda ayudar a identificar llevando este diario. Entonces, pues mi invitación es que a que lo intenten, traten de intentar hacer este ejercicio al menos una vez al día, cuando sientan que quieren romper sus límites, y que lo intenten, porque pues vale la pena. Puede ser que al principio sea difícil, quizás usted no le gusta mucho escribir, pero debe intentarlo al menos por un tiempo para ver si le funciona, si es algo que le puede ayudar, y pues vale la pena sacar ese pequeño esfuerzo, porque de esa manera vamos a identificar ciclos o patrones que estamos teniendo en nuestra vida y que nos va a ayudar a solucionar ese problema del peso desde la raíz. Bueno, muchas gracias por escucharnos. Los invitamos a que se suscriban, que le den like, que lo compartan, que dejen cualquier sugerencia, comentario, pensamiento. Si también quisieran hacer parte de nuestros grupos, nos pueden escribir. Que le den me gusta a nuestras páginas de Facebook y de Twitter. Bueno, muchas gracias. Espero que les sea de ayuda.